Estamos aquí para hablar de un tema que puede que sea para algunos nuevos y para otros conocidos. Quiero compartir con ustedes en este tiempo una reflexión acerca de la cultura de seguridad y el control dosimétrico en el área ocupacional, específicamente en el área de radiología. Mi nombre es Elsa Ciris Duré, soy de profesión física y este material lo realicé en colaboración con el trabajo realizado en la Comisión Nacional de Energía Atómica y también el aporte para la carrera de radiología de la FACEM. Hablemos un poco de la historia. El universo se formó, tenemos las estrellas, las constelaciones, hace billones de años. Vamos a hablar un poquitito desde que esas radiaciones ya estaban en el universo, pero recién en el 1895 Röntgen descubre los rayos X, Becquerel descubre la radioactividad, que el nombre radioactividad, bueno, fue acuñado por Marie Curie, que 2 años después descubre el radio y el polonio. O sea, son elementos radioactivos que estuvieron siempre en el universo, pero bueno, descubrieron ahí. ¿Qué hacía Paraguay en ese tiempo? ¿Qué vivíamos? Estábamos saliendo de una de las guerras más sangrientas de la humanidad, sobre todo de nuestra historia. Bueno, la radioactividad se encontró que tenían cientos de aplicaciones. Una de ellas, que hoy está desterrada, es el iluminar los relojes con el material radioactivo. Bueno, eso después con el tiempo se dio cuenta que no fue una buena idea. De hecho, fue terrorífica. ¿Qué pasaba en nuestro país en ese tiempo? Otra vez, una contienda. Mientras en el mundo, bueno, se aprendía de que las radiaciones tenían su lado, digamos, oscuro, pero también tenía un lado provechoso que se podría sacar energía. Entonces empezó a haber una multiplicación de las centrales nucleares en el mundo. ¿Qué estábamos haciendo nosotros en ese tiempo? Oh, sí, atravesando nuevamente por un momento duro. Uno de los momentos más duros de nuestro país, la dictadura, larga y sangrienta, que no nos permitió desarrollarnos al ritmo que el mundo lo estaba haciendo. Y hoy, ¿qué dice la ciencia? Sigue descubriendo cómo se formó el universo, se siguen aprovechando sobre los beneficios de la energía nuclear, de las radiaciones, para el uso pacífico de las radiaciones. ¿Y nosotros en qué estamos hoy? Lastimosamente, no estamos a la par de ese desarrollo científico-tecnológico. Y si hablamos de seguridad, seguramente vamos a coincidir de que no estamos pasando tampoco por el mejor momento. Pero a nivel cotidiano, ¿qué decimos de nuestra seguridad? ¿Cómo enfrentamos nuestro cotidiano vivir, nuestras responsabilidades, nuestras actividades diarias con lo que trae el día y nuestra seguridad? Convengamos que el riesgo de tener algún evento, no sé si llamarlo catastrófico o al menos no muy agradable, está presente. Ahora, esa seguridad que podemos asociar a ese riesgo, ¿qué tan comprometida está? ¿Qué tanto como sociedad estamos involucrados en eso que nos está afectando? Y dirán, ¿qué es esta charla? Esta que viene a quejarse. No, estamos hablando de cultura de seguridad. A eso quiero llegar. Porque asumimos riesgos. Y muchas veces el riesgo que estamos asumiendo ni siquiera somos conscientes. Entonces, cuando hablamos de cultura de seguridad, buscamos identificar qué es lo que queremos asegurar. Y como hablamos de cultura,
es importante que definamos qué es cultura, qué es nuestra cultura, que es riquísima, que es algo que vamos recibiendo con el boca a boca, que vamos mamando de eso, de nuestra identidad. Eso es cultura. Es la forma en que hacemos las cosas, esa forma en que nos comunicamos, que es nuestra. Y no existe más cultura, menos cultura. La cultura es en sí misma y es rica. Y así la tenemos que considerar, valorar. Es nuestra cultura. Ahora, con nuestra cultura, ¿cómo enfrentamos los desafíos? Porque esa cultura es la que nos ayudó a enfrentar problemas externos que nos mantuvo. Habla de la supervivencia. Y a nivel interno, también cómo nos integramos, cómo es nuestra convivencia. Eso es cultura. Es lo que expresa nuestra forma de ser. Esa cultura no es estática. Esa cultura se aprende de generación en generación al ver las cosas, al ver el vivir. Se transmite con el tiempo. Y modificar esa cultura es lenta. O sea, la cultura que tenemos, cambiar esa cultura lleva mucho tiempo. Y si decimos cultura de la seguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y a un concepto más amplio, a un concepto que no solamente implica a las personas, sino también implica a las organizaciones y a cualquier actividad en donde pueda existir riesgos de la salud, de la seguridad de las personas o del medio ambiente. Entonces, en una cultura de seguridad, pretendemos que la seguridad sea una prioridad, que la seguridad sea primero. Y sí, para llegar a eso, a que la seguridad sea primero, lo más probable es que tengamos que aprender a tragar amargo. Esta es una experiencia que se vivió hace un tiempo atrás. Y después de esta experiencia, hoy podemos ver en los medios, en los supermercados, en los comercios, indicaciones como estas. Podemos decir que algo hemos aprendido. Entonces, la seguridad y los accidentes sí están asociados. Y la seguridad en radiología, aquí arrancamos. La radiología es una herramienta valiosísima para la sociedad porque mejora la calidad de vida. Esta fractura probablemente no iba a tener un buen diagnóstico o no iba a tener un buen tratamiento si no se contaba con la imagen que indica la severidad de esta fractura. Entonces, si queremos hablar de cultura de seguridad, sí, tenemos que identificar los fallos latentes. O sea, no esperar a que esté fallando. Identificar qué puede fallar para poder reducirla. Y cierto, antes de 1800 nos trasladábamos como humanidad en este tipo de embarcaciones. Cristóbal Colón vino en una embarcación que nada se compara con los transatlánticos o con las barcazas que traen o llevan los containers. De igual modo, o sea, los aviones de la Segunda Guerra Mundial no se comparan con los aviones que hoy están atravesando los cielos. Entonces, si hacemos ahora una mirada histórica al enfoque de seguridad, inicialmente estaba muy basado en la tecnología. Se mejora la tecnología y seguían habiendo accidentes. Entonces, la causa son los factores humanos. Se busca mejorar los factores humanos y siguen existiendo
accidentes. Hoy se piensa que este enfoque de la seguridad es concéntrica y la tecnología apenas es un elemento. El individuo contribuye, pero el que tiene más relevancia y que puede impactar en la cultura de seguridad es la misma organización. ¿Y qué pasa si estamos trabajando con un material radiactivo o tenemos un generador de radiaciones como un equipo de rayos X de uso de diagnóstico? Y ese equipo está en una organización en la cual se cometen actos inseguros o existen condiciones inseguras. También podemos decir que los procedimientos son deficientes, podrían ser. O que ocurren incidentes que ni siquiera se registran, ni mucho menos se analizan. Entonces, ¿cómo vamos a aprender si ni siquiera comentamos qué pasó? O sea, escondemos, callamos. Y para empeorar la cuestión podemos decir que puede haber un liderazgo pobre, un poco compromiso de la dirección y recortes presupuestarios. Entonces, esta mala combinación es la receta perfecta para un suceso radiológico que va a involucrar a los trabajadores que están ocupados con las radiaciones, puede involucrar a pacientes si estamos hablando de aplicaciones médicas, o a miembros del público, aquel que no tiene absolutamente nada que ver en esta historia. Entonces, ¿qué es lo que manifestamos? En realidad, actuamos de acuerdo a los valores que están declarados. Y esos valores que están declarados están basados en algunas suposiciones. Lo que se ve es el qué y el cómo, pero no el por qué hacemos las cosas. Entonces, hay patrones visibles que pueden ser los procedimientos, la vestimenta, las estructuras, la pintura linda, los cuadros. Eso es lo que vemos, los carteles. Pero eso que vemos, ¿a qué valores exponen? La política de la instalación, las filosofías. Pero esas filosofías se basan en las suposiciones, en el inconsciente profundo de cada integrante de esa organización. Y esa creencia, ese sentimiento, esa forma de percibir, no necesariamente puede coincidir con lo que se está viendo. Porque en el fondo pueden decirse, los accidentes son inevitables. O de repente, bueno, hay procedimientos y políticas, pero en el pensamiento interno de la dirección dice que, bueno, lo que importa es la producción. Y la seguridad está por detrás de la producción. Entonces, lo que vemos está basado en las suposiciones que no vemos, y eso que no vemos afecta otra vez a lo que se ve. Si indagamos en la profundidad, vamos a poder entender qué es lo que estamos observando. Y lo que se ve es como la punta del iceberg. Apenas un porcentaje de... Entonces, lo que manifestamos como cultura apenas es una porción de todo lo que subyace por debajo. Siempre tenemos ya una cultura, ni buena ni mala, una cultura. Hay una cultura existente. Estamos en esta sociedad, estamos con nuestras costumbres, con nuestra cultura. Ahora, esa cultura garantiza una seguridad, es lo que podemos verificar y podemos definir cuál es la cultura que deseamos que sea incorporada. Entonces, para poder llegar a esa cultura que garantice un nivel de seguridad, debemos recorrer un proceso para generar ese cambio. Entonces, tenemos que tener claro cuál es el cambio que queremos generar, identificar por qué queremos hacer ese cambio y diseñar cuál va a ser ese proceso. En ese proceso, tenemos que asegurarnos de que haya un compromiso de la alta gerencia,
que ese compromiso, esos cambios sean visibles desde la alta dirección, desde la alta gerencia. Debe ser flexible, debe involucrar a todo el personal de toda la organización y debe poder controlarse, monitorear los cambios para poder ir evaluando ese proceso de cambio para llegar a la cultura que se está proyectando. Cualquier organización, cualquier actividad en la vida humana involucra riesgos. El querer generar una cultura de seguridad es una cultura en la cual los riesgos sean menores. Si en esa actividad involucra el uso de materiales radiactivos o generadores de radiación, como los rayos X, además de los elementos socioculturales, de las ciencias sociales, de los factores humanos, de la organización, se debe contemplar los elementos de protección y seguridad radiológica, así como también los de protección física de las fuentes de radiación. Todos estos elementos conllevan a la cultura de seguridad, que necesariamente nos guiará hacia una actividad segura. Podemos decir que el primer nivel de la cultura de seguridad es el nivel del cumplimiento. Cumplo y miento. O sea que están las normas y las regulaciones. Entonces la seguridad es cumplir con eso que está obligado. El segundo nivel ya es una cultura de gestión. La seguridad es un compromiso de la organización y se gestiona esa seguridad. Y el tercer nivel ya es el de la mejora continua de la seguridad. La seguridad siempre se puede mejorar. Para poder mejorar esa seguridad debemos identificar los riesgos. Y un riesgo puede ser la probabilidad de que un evento suceda, que sea vulnerable, que se experimente una salida de control, que esa salida de control ocurra en un lugar, en un espacio, esa amenaza, y que pueda durar en el tiempo. O sea, eso y otros factores pueden generar o podemos considerar para evaluar el factor de riesgo. Entonces, ese riesgo involucra un hecho, los valores, y por lo tanto es incierto. Puede que ocurra, como puede que no ocurra. Para todas las actividades, siempre de manera consciente o inconsciente estamos balanceando entre el costo y el beneficio, asumiendo un riesgo. Un ejemplo muy cotidiano en nuestra sociedad es tomar acciones que me imagino que estas personas no evalúan el riesgo al que están sometiéndose. El riesgo de que puedan caer y lastimarse o perder la vida es alto. ¿El beneficio cuál es? Llegar al punto en el horario. Entonces, una cultura de seguridad es aquella que identifica los eventos y evalúa el costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que la frecuencia de los accidentes pueda minimizarse. Si nos movemos por instinto, tanto personal como organizacional, la frecuencia de los accidentes es mucho mayor. Cuando tenemos un supervisor, un oficial de protección radiológica, alguien que está observando la actividad, entonces los accidentes pueden ser menores. Si tenemos un compromiso individual de la persona involucrada, disminuyen esa frecuencia de incidentes radiológicos. Y aquí, a modo de ilustración, podemos decir que una cultura que prevalece puede ser la instintiva. Tengo miedo a la radiación es peligrosa, me va a hacer mal, entonces tengo que tener cuidado. Entonces, muy a la defensiva, probablemente la probabilidad de que generen más ocasiones de accidentes o incidentes es mayor. La cultura dependiente, tengo que hacer bien las cosas porque el jefe está cerca, el encargado de protección radiológica está controlando, entonces este encargado se encarga de que los procedimientos se cumplan, de que se registren las actividades salidas de control y que haya medidas disciplinarias coercitivas, ¿verdad? Entonces, esto depende del nivel del compromiso
de la organización, del premio o castigo. Una cultura independiente es el que toma la persona, cada trabajador, y dice: yo trabajo de forma segura para protegerme a mí, por mi propio bien. Entonces hay un compromiso personal, hay un deseo de protegerse y depende de cada persona. La cultura interdependiente es cuando entre todos nos cuidamos. O sea, lo que yo haga afecta a los otros y lo que los otros estén haciendo me afecta a mí. Entonces hay un cuidado colectivo. Ahí ya subyace unas creencias, unos valores en común que se reflejan en las actitudes y los comportamientos. Y estos comportamientos son ya por persuasión, no tanto por imposición, por miedo al castigo. Y la cultura interdependiente total es cuando en la organización todos nosotros, los trabajadores, miembros del público, todos los que están cerca, nos cuidamos. Entonces ya es un compromiso colectivo. Desde que tenemos el empleo de las aplicaciones radiológicas, sobre todo en el área médica, el trabajador conoce del riesgo asociado, del el estar en el tiempo en un campo asociado a la radiación. Así como se conocen los riesgos, también se toman medidas para poder disminuir esos riesgos, protectores y también formas de evaluar la dosis que está recibiendo ese trabajador. Esa manera de evaluar es portando un instrumento que es capaz de medir la radiación que va a recibir esa persona. Eso es el control dosimétrico ocupacional. El Laboratorio de Dosimetría Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica es el único laboratorio en el país que hace el control de los trabajadores que están expuestos a la radiación en sus jornadas laborales. Este laboratorio tiene procedimientos de ensayo y de calibraciones y participa en intercooperaciones laboratoriales que garantizan el desempeño eficiente en sus mediciones. Aquí les presento un poco la historia del laboratorio desde el año 1988, el valor, digamos, la estadística de los valores medios medidos en el laboratorio hasta el año pasado para los trabajadores que se desempeñan en las áreas de aplicación en nuestro país. Tenemos una diversidad de aplicaciones en nuestro país, desde controles aduaneros, importadores, servicios técnicos de mantenimiento, reparación de equipos y sobre todo el de aplicaciones médicas. En todo este periodo de tiempo bastante prolongado, podemos ver de que el valor de dosis promedio en ese tiempo se mantiene por debajo de 7 milisievert. Haciendo un análisis más cercano desde el año 2012 y solamente al sector del área médica, que ocupa casi el 80% de los trabajadores que están con el área involucrados con radiaciones, digamos que podrían ser clasificados como intervencionismo, donde se hacen los cateterismos, medicina nuclear, cuando se hacen aplicaciones de radionucleidos al paciente, radiodiagnóstico en general, que va desde una placa de tórax, extremidades, cráneo, hasta una tomografía computarizada, radiodiagnóstico odontológico y radioterapia, que ya serían las aplicaciones de las radiaciones para tratamiento de cáncer, de tumores. Entonces, aquí podemos observar cuál es la incidencia de los valores en estas prácticas y vemos que en la práctica de intervencionismo en todos estos años es la que contribuye con mayor dosis. Le sigue medicina nuclear y seguidamente tenemos radiodiagnóstico. Podemos también mencionar que radioterapia es una de las prácticas cuya complejidad del equipamiento es mayor. Y vemos de que la contribución de las dosis de los trabajadores es mucho menor. Eso es porque en este tipo de prácticas
debido al riesgo asociado en esa práctica, los niveles de seguridad son mayores. Entonces, eso garantiza de que el trabajador no acceda al campo de radiaciones mientras el equipo está operando. Podemos hacer mención de los valores del año pasado, en el cual el 83% de las mediciones que superan el límite de detección de nuestros dosímetros corresponden a toda esta torta. Y apenas el 20% de los controlados estuvieron con valores de dosis por debajo del límite de detección. Haciendo una clasificación de prácticas sensibles, como sería la radiología o el radiodiagnóstico convencional, digamos, y la tomografía computarizada, en los últimos 3 años podemos ver cómo la incidencia del valor de la cantidad de trabajadores cuyas dosis superan el límite de detección ha ido incrementándose. También es importante considerar de que en estos últimos 2 años tuvimos afecciones del área respiratoria muy sensibles. Entonces, eso también se refleja en esta práctica. En cuanto a la distribución del área de radiología del año pasado, podemos ver que el 80% de los trabajadores con ese valor de dosis corresponden al sector privado, un 9% al sector público y un 11% al seguro social. Esa misma distribución de dosis distribuida en el mes, podemos ver de que si bien la dosis promedio se mantiene bien baja, pudimos detectar algunas situaciones en donde la dosis de un trabajador, la dosis máxima, es, digamos, significativa. Haciendo un análisis de lo que sería la tomografía computarizada para el mismo año, o sea, el 2021, vemos que el 61% de la población corresponde al seguro social, el 11% al seguro privado y el 28% al público. Esto también hace a nuestra cultura de seguridad, porque un equipo de tomografía ya es un equipo más complejo y podemos decir que tenemos menor incidencia en el público, pero es porque tenemos menos tomógrafos en el público. Entonces es por eso que de repente la sobrecarga de aquellas personas que acceden al seguro social, bueno, recurren a este servicio. Entonces, al tener una mayor fluencia de pacientes, eso hace que los trabajadores también sean expuestos a mayor cantidad de dosis de radiación. Y bueno, eso también, bueno, haciendo alusión de que coincide con los procesos, o sea, sanitarios por el cual estuvimos atravesando. El mismo análisis podemos ver mes a mes de la dosis promedio para el servicio de tomografía y las dosis máximas en los diferentes meses del año 2020. Bueno, de mi parte es lo que quería compartir con ustedes, esta reflexión, esta llamada a valorar lo que es nuestra cultura. Nuestra cultura no es mala, no es buena, es nuestra cultura y tiene su propio valor. Y es en esta cultura, con esta cultura es con la que podemos buscar garantizar también una seguridad. Y cuando hablamos del empleo de radiaciones ionizantes, también una seguridad en cuanto al uso de esas radiaciones. O sea, una seguridad, la seguridad radiológica es un punto de todo lo que engloba la seguridad laboral, en el caso de aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Entonces, el hecho de tener una autoridad reguladora que exija, que verifique, controle, que se cumplan con los requisitos establecidos en los reglamentos, es un escalón que nos orienta hacia a lograr esa cultura de seguridad. O sea, primero contar con requisitos de seguridad y después pretender hacer
que sea una forma que forme parte de nuestra cultura. Estos espacios que tenemos la oportunidad de acceder son valiosos, por eso, tratamos de aprovecharlos, difundir, porque sobre todo es tarea de todos, o sea, la educación, la difusión de un programa de protección radiológica. Hoy puedo estar como docente, mañana puedo estar como paciente, esa seguridad radiológica forma parte de la labor de muchas personas, y que esa labor sea tan segura como estar participando de una charla o estar realizando otra actividad. Entonces, de mi parte es todo. Espero que este compartir sea de provecho, que les haya interesado, y estaremos siempre cerca desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, apoyando a la carrera de radiología en FACEM y AWTPM. Y hasta la próxima. Gracias.